Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Y vamos a comenzar con la clase número 8. Entonces voy a compartir pantalla por aquí. Mm, Me disculpo con todos por no haber podido hacer la clase pues en vivo. Normalmente los jueves en la noche, pues me surgió un pequeño inconveniente como les dije por el grupo, entonces bueno, tocó así. Eh, bueno, Habíamos quedado la última vez, estábamos viendo qué eran las identidades trigonométricas, donde primero aprendimos a integrar por partes. Integración por partes es la operación equivalente a una regla de un producto de derivación, donde entonces tenemos esta formulita para integrar por partes, que tengo la multiplicación de dos funciones, entonces la puedo dividir en esta expresión que es la ley conocida en el mundo, que se dice de esta manera. Un día vi una vaca sin la cola vestida de uniforme. Y ya de ahí empezamos a hacer un montón de ejemplos donde partes simplemente es sacar cuál va a ser mi dv también. Esto lo derivo, esto lo integro y reemplazo. Fue lo único que había que hacer. Donde también dijimos que para escoger el orden simplemente era aprenderse el acrónimo LIATE y vimos ciertas integrales que aunque no son multiplicación de dos funciones, sí o sí hay que realizar integración por partes. De ahí pasamos a las integrales trigonométricas, donde solamente alcanzamos a ver todo lo que tiene que ver con seno y coseno. Hay un caso cuando alguna de las dos está elevada al exponente impar y hay otro caso donde las dos son pares que aplicamos estas fórmulas y ambos casos son sencillos. Simplemente es aprenderse en este caso una fórmula y en el otro caso conocer cuál es la identidad fundamental. Entonces, para integrales trigonométricas, pues las que nos faltan, que son las de la tangente, vamos a intentar hacer lo mismo. No quiere funcionar allá. Listo. Entonces vamos a ver. Número 1. Vamos a ver integrales trigonométricas. Integrales trigonométricas para seno, perdón, para tangente de X, secante de X. Esta multiplicación. Entonces, eh, vamos a decir de que hay dos casos para evaluar. Bueno, esto normalmente lo llaman más bien tangente a la M, secante a la N. Vamos a empezar hablando entonces del caso número 1. El caso número 1 es cuando la secante al cuadrado, cuando la potencia de la secante es par. Cuando la secante es par. En este caso vamos a realizar exactamente lo mismo que en seno y coseno. Vamos a intentar aislar un pedazo de la secante. Entonces vamos a empezar haciendo un ejemplo. Ejemplo número 1. Ejemplo número 1, entonces por aquí vamos a poner sea la integral de tangente
a la 4 de x por secante al cuadrado, no, más bien secante a la 4 de x por dx. Listo. Entonces, si tenemos, en este caso, tenemos una integral donde lo primero que vemos es que la secante está par. O sea, tenemos que realizar el caso número 1. La secante es par y vamos a empezar realizando eso. Paso 1, vamos a separar secante al cuadrado de x. ¿Por qué secante al cuadrado? Porque la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces queremos separar ese secante al cuadrado para luego hacer una sustitución. Entonces, nosotros tenemos aquí secante a la 4 de x, la cual podemos separar en secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. Nosotros podemos realizar esta separación muy parecida a la que hicimos para seno y coseno, por lo cual nos va a quedar la integral de tangente a la 4 de x por secante al cuadrado de x por, aquí separado entonces, secante al cuadrado de x de x. Ese sería el paso 1, realizar esa separación. De ahí podemos continuar con el paso 2, que el paso 2 va a ser el mismo que teníamos para seno y coseno. Vamos a escribir la identidad fundamental. Identidad fundamental. Me refiero a la identidad fundamental de la secante y la tangente. ¿Que cuál es? Tangente al cuadrado de x más 1 es igual a secante al cuadrado de x. Esa es la identidad fundamental para secante y tangente. Que recuerden de que yo les pasé un documento que explica cómo llegar a cada una, que no hay que aprendérselas de memoria, sino aprender a desarrollarlas. Bueno, entonces vamos a reemplazar esto aquí. Es decir, nos va a quedar la integral de tangente al cuadrado, perdón, a la 4 de x por, entonces lo que era la secante se va a convertir en tangente al cuadrado de x más 1. Hacemos ese cambio por secante al cuadrado de x de x. Bueno, preguntaría si hay alguna pregunta con esto, pero pues como estoy solo, pues ni modo. Entonces, nos queda esto aquí y logramos nuestro objetivo. Logramos escribir todo en términos de la tangente para poder hacer una sustitución. Esto nos va a quedar la integral de, vamos a hacer aquí la propiedad distributiva, integral de tangente a la 6 de x más tangente a la 4 de x por secante al cuadrado de x de x.
Eh, bueno, entonces tenemos hasta acá esto, que acá es donde ya pasamos a nuestro paso 3. Paso 3, ¿qué tanto lo habíamos hecho el martes? Que es decir, vamos a hacer una sustitución. Vamos a hacer la sustitución. La sustitución sea u igual, perdón, a tangente de x. U es igual a tangente de x. Entonces, du será igual a secante al cuadrado de x. Pues hacemos la derivada, ¿cierto? Ya acá entonces nos va a quedar para reemplazar, nos va a quedar la integral de. Entonces cambiamos tangente a las tangente por u. Nos va a quedar u a la 6 más u a la 4 y todo esto multiplica a de u, porque con esta sustitución esto va a ser de u. Ya resolvemos esto va a ser igual a u a la 7 sobre 7 más u a la 5 sobre 5 más c. Y nunca olviden sustitución, a ustedes que les van a calificar el procedimiento. Nunca olviden que hay que volver a la variable original. Es decir, que la respuesta va a ser, dijimos que la u iba a ser tangente. Entonces la respuesta va a ser tangente a la 7 sobre 7 más tangente a la 5 sobre 5 más c. Y esta es la respuesta. Entonces vean de que este es muy parecido a lo que hacíamos, a lo que hicimos el martes, con seno y coseno. Vamos a pasar entonces al caso número 2. Vamos a pasar al caso número 2, que es, ya hablamos de cuando la secante es par. Ahora hablemos de cuando la tangente sea impar. Cuando tangente de x es impar. Entonces vamos a ponerla aquí. Ejemplo número 2. Y vamos a realizar el ejemplo con la integral de tangente a la 3 de x por secante a la 3 de x. Vamos a hacerlo así. Pero pues no importa, no importa qué tan grande es el número, es exactamente lo mismo. Siempre y cuando sean par o impar. Entonces, en este caso, nos están diciendo cuando tangente de x es impar. Vamos a, aunque sea un poquito más raro, porque la derivada de la secante es más maluquita, vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que en este caso no vamos a hacer la sustitución con tangente, sino que vamos a hacer la sustitución con secante. O sea, en vez de hacerlo con la tangente, lo hacemos con la secante. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Perdón, ¿cuál es la derivada de la secante? La derivada de la secante es secante por tangente.
Entonces eso es lo que vamos a aislar en este ejercicio. Paso número 1, vamos a aislar secante de x por tangente de x. ¿Por qué? Porque nuestra sustitución será, porque la sustitución será sea z igual a secante de x. Y cuando hagamos la derivada de eso, nos va a quedar derivada de la secante es secante por tangente. Entonces nos va a quedar así. Esa integral nos va a quedar integral de tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x por, entonces separamos tangente por secante, nos va a quedar por aquí. Bueno, yo lo puse en este orden, eso no importa. Tangente de x por una secante de x por dx. No olviden la importancia de manejar bien las propiedades de esos exponentes. Bueno, en este caso ya tenemos esto aislado, entonces vamos a pasar al paso 2, que es igualito al de ahorita. Entonces vamos a aplicar la identidad fundamental. Estamos haciendo todo lo mismo de ahorita, solo que ya no es con tangente la sustitución, sino con secante. Vamos a hacer la identidad fundamental, donde entonces todo lo que tenga, todo lo que tenga tangente lo voy a escribir como la secante. Es decir, tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x menos 1. Ese menos 1 lo pasé al otro lado a restar y vamos a reemplazar esto exactamente aquí. Lo vamos a reemplazar aquí. Entonces esto nos va a quedar la integral de, aquí nos queda secante al cuadrado de x menos 1 por secante al cuadrado de x por tangente de x, tangente de x, secante de x, de x. Poquito largo, pero el concepto sigue siendo igual de simple. Apenas realizamos esa sustitución, ese cambio de escribir todo lo que está en términos de la secante, vamos a pasar al paso 3, que el paso 3 sería hacer la sustitución. Sustitución. Vamos a hacer la sustitución, vamos a cambiar la letra, sea t igual a secante de x. Como les dije todo este tiempo, ya no la hacemos con tangente, sino con secante. Y la derivada de esto va a ser la derivada de la secante, que es tangente de x, secante de x, de x. O al revés, pues el orden no importa. El caso es que esta va a ser nuestra sustitución. Entonces, reemplacemos eso. Esto nos va a quedar así.
integral de... Entonces, la secante ya va a ser es con t al cuadrado menos 1 por secante se convierte en t al cuadrado, y todo esto se va a convertir en dt. Entonces ya aquí simplemente termino esto, propiedad distributiva, integral de t a la 4 menos t al cuadrado de t, y esto va a ser igual a t a la 5 sobre 5 menos t a la 3 sobre 3 más c. Y hasta acá llegaríamos a la respuesta, pero nunca olviden volver a la variable original. Nos va a quedar entonces, finalmente, la t se convirtió en secante, secante a la 5 de x sobre 5 menos secante a la 3 de x sobre 3 más c. Y ahora sí terminamos. Esto es para identidades, perdón, para integrales trigonométricas. Siempre es lo mismo, o sea, pues entiéndanme las palabras, siempre es el mismo procedimiento. Eh, es bastante álgebra, pero el concepto es simple. Yo intento aislar la derivada de mi sustitución. Paso 1, aíslo lo que necesito hacer. Paso 2, siempre aplico la identidad fundamental para que todo me quede escrito, ya sea todo en tangente o todo en secante. Y ya hago la sustitución, resuelvo la integral como sé hacer y vuelvo a la variable original. Bueno, pues yo espero acá no haber cometido algún error algebraico o no haberme tragado algún signo, porque pues como estoy grabando solo, no hay nadie que me diga que si me equivoqué en algo. Bueno, esto es sobre integrales trigonométricas. Ya con esto vamos a pasar al tema número 2, que es, vamos a estudiar la sustitución trigonométrica. Entonces, denme un segundo. Bueno, sustitución trigonométrica es un método de integración. Bueno, es el número 4, ¿cierto? Ya vimos sustitución, ya vimos integrales, integración por partes, ya vimos integrales trigonométricas. Este es el método número 4, que se llama sustitución trigonométrica. Este método es bastante lindo, es muy bacano.
requiere más álgebra que los anteriores, porque hay que hacer una sustitución, luego volver a hacer un triángulo, pero es muy bacano, muy, muy bacano. Creo que es el más bacano de todos. Entonces, para yo estudiar la sustitución trigonométrica, me tengo que aprender una tablita. Entonces, vamos a hacerla aquí. Una tabla, expresión, sustitución. No, basta con poner esto aquí. La expresión y la sustitución que vamos a hacer. Sustitución. ¿Por qué estamos haciendo esta tabla? Pongamos esto bien. ¿Por qué estamos haciendo esta tabla? Porque cuando veamos una expresión, hacemos una sustitución. Cuando veamos la otra, hacemos la otra. Estas son las expresiones. Perdón, esta es al revés. A ver, un renglón. X al cuadrado menos al cuadrado. Corramos esto un poquito. Listo. Entonces, para esta vamos a hacer la sustitución. O sea, X igual a ver, seno, esta es seno, sí. A por seno de teta. Esta es la expresión X igual a tangente de teta. Y esta es la expresión X igual a secante de teta. Juntemos esto un poquito. Entonces tenemos una expresión y tenemos la sustitución. Si por ejemplo A es, no, perdón, si por ejemplo acá tenemos 9 menos x al cuadrado, le sacamos la raíz a al cuadrado. Entonces si acá es un 9, aquí es un 3. Ya lo vamos a revisar. Y no olviden siempre, vamos a verificar el triángulo, por teorema de Pitágoras. Siempre van a pensar en un teorema de Pitágoras, pues, perdón, en un triángulo rectángulo. Y bueno, yo creo que el resto mejor hacerlo con un ejemplo. Entonces vamos a hacer por aquí, ejemplo. Vean que este método también como que se basa en sustitución, como muchos. Bueno, por acá donde está el ejemplo. Listo. Vamos a empezar haciendo el ejemplo número 1. Nos dicen, sea bueno, pues la integral, o sea, la integral x al cuadrado sobre raíz de 16 menos x al cuadrado. Primero, ¿cómo sé que tengo que hacer sustitución trigonométrica aquí? Por la expresión del denominador. Claramente aquí no hay una sustitución normalita, no hay una integración por partes, o sea, no hay dos funciones como tal multiplicándose que sean diferentes, como coseno por Euler. Acá no pasa. Y es por partes porque tenemos estas expresiones que normalmente vienen con una raíz o están elevadas a la 3 medios o a la 5 tercios. El caso es de que se ve de una esa expresión.
Entonces vean de que esta de aquí es mi expresión. Y nada más con ver esto, ya de una empiezo a pensar de que esto va a ser integración por partes. Perdón, empiezo a pensar que va a ser sustitución trigonométrica. Listo. Entonces, ¿cómo hago sustitución trigonométrica? Por aquí tengo la serie de pasos que se las voy a compartir. Entonces, vamos a hacer el paso 1. Paso 1. Hacemos la sustitución. Hacemos la sustitución sea pues la que tenemos aquí, ¿cierto? Vamos y nos buscamos en qué caso estamos. En este caso, vean de que estamos en el caso número 1. Vamos a ponerle a este la número 1, la 2 y la 3. Vean de que tenemos la número 1 porque x al cuadrado está negativo y la constante está positiva. Entonces, hacemos la sustitución. Ojo, si aquí tenemos un 16, nuestra sustitución va a ser igual a 4. O sea, a al cuadrado es igual a 16, ¿cierto? Por la formulita. Entonces, a va a ser igual a 4. Sacarle la raíz a eso. Entonces, nuestra sustitución va a ser con seno. Va a ser, sea, x igual a 4 por seno de teta. Otra vez, yo miro qué expresión se parece y ya saco cuál va a ser mi A y pongo seno de teta. Bueno, como en cualquier sustitución, siempre que yo haga X, pues tengo que poner la derivada en cualquier sustitución. Du va a ser igual a la derivada de X y la derivada de 4 seno de teta es 4 coseno de teta de teta. La derivada de X, la derivada de X. 4 coseno de teta de teta. Listo. Una vez ya saqué mi sustitución X y ya saqué de X, lo mismo que hacemos siempre, ¿cierto? Reemplazamos. Paso número 2, reemplazar. Por eso se llama sustitución trigonométrica. Lo único que vamos a hacer es una sustitución igualita como sabemos hacerlo, pero con senos y cosenos. Y tangente y secante. Entonces reemplazamos y vean que nos va a quedar la integral de la x se convirtió en 4 seno de teta. La x se convirtió en 4 seno de teta. Esto va a ir al cuadrado. Abajo nos queda raíz de 16 menos x al cuadrado. X al cuadrado va a ser elevar esto de aquí al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado es 16 seno de teta al cuadrado es pues, seno al cuadrado de teta. Así es x al cuadrado, incluso pongámosla aquí una vez. X al cuadrado es 16 por seno al cuadrado de teta. Lo estoy poniendo así directamente porque en este método, si hay muchos pasos, entonces intentemos simplificar un poquito la cantidad de pasos.
Ah, bueno, ya sustituimos la x, ¿cierto? Ya sustituimos la x. Nos falta nuestro amado de x. Resulta entonces que dx se va a convertir, vamos a ponerlo en azul, siempre ponemos esto en azul, entonces dx va a ser 4 coseno de teta de teta. Vean que lo único que he hecho es reemplazar. Cambié la x por esto y cambié de x por esto de aquí y listo. De ahí no he hecho nada más. Bueno, luego de reemplazar vamos a pasar al paso 3, que es siempre es igualito. Entonces, ya hicimos la sustitución, vamos a sacar factor común. En este caso, el factor común está en la raíz, y simplificamos, y simplificamos. Eh, ¿Cómo así? Nosotros queremos simplificar esta expresión. Por medio de este método siempre nos va a quedar en este pedacito aquí, que fue nuestra sustitución, siempre nos va a quedar un factor común para poder sacar. Vean que el factor común en este caso es 16. Esa es la idea de ese método, que me quede un factor común para que el ejercicio se haga más simple. Entonces vamos a hacer eso. Nos va a quedar la integral de 16 seno al cuadrado de teta por 4 coseno de teta dividido, todo esto dividido. Entonces voy a sacar el factor común 16. Esto me va a quedar raíz de 16 por 1 menos seno al cuadrado de teta. Saqué factor común 16 y me queda el resto igual. Vean que me queda ahí adentro, si saco factor común 16, me queda 1 menos seno al cuadrado de teta. Y ese 16 tiene raíz, ¿cierto? Esto va a ser igual a la integral de 16, a ver, hagamos eso bien. La integral de 16 por 4 por seno al cuadrado de teta, coseno de teta, y en el denominador la raíz de 16 es 4, ¿cierto? La raíz de 16 es 4. Pongámoslo con morado. Y aquí nos va a quedar raíz de 1 menos seno al cuadrado de teta y ya. Listo. Hasta aquí vamos bien, yo creo. Solamente hicimos una sustitución y sacamos un factor común donde este se va a hacer con este, se va con este. El paso número 4, o bueno, más bien no lo voy a poner como otro paso porque ya... no, sí, paso 4, pongámoslo. Paso 4. Usamos una identidad fundamental. Vamos a usar una identidad fundamental. ¿Cómo así? En esta misma expresión de aquí, siempre nos va a quedar
nos va a quedar algo de este estilo, una resta, una suma. Y en este caso, esto de aquí, en este caso, este pedacito de aquí es el coseno, ¿cierto? Coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta. Entonces, como ustedes ya se van a aprender y van a estudiar todas las identidades fundamentales, en especial las tres principales, pues que son la del seno, la de la tangente y la cosecante, ya van a saber cuál usar siempre, ¿cierto? Uno mira el ejercicio y acá de una se ve que tengo que hacer sí o sí la fundamental, la pitagórica más importante. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Usamos una identidad fundamental, la que se vea en el ejercicio. Entonces esto me va a quedar, voy a sacar ese 16 de la integral, me va a quedar seno al cuadrado de teta por coseno de teta sobre 1 menos seno al cuadrado va a ser coseno al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, y aquí sacamos la raíz. Este se va con este, ¿cierto? Se cancelan las raíces. Y vean que me va a quedar un coseno, me va a quedar coseno de teta, pongámoslo, 16 por la integral de seno al cuadrado de teta por coseno de teta sobre coseno de teta por de teta. Y entonces aquí se va a simplificar el coseno con el coseno. Se me van y me va a quedar una integral que sobre el papel yo ya sé resolver. Integral de seno al cuadrado de teta de teta. Y hasta acá llega lo más importante del método. Una sustitución. Un factor común, operamos un poquito, una identidad fundamental o lo que sea que haya ahí. Y vean a lo que llegamos, a una integral que ya sabemos resolver. Porque esta, la vimos la clase pasada, esta integral se resuelve con esta fórmula. Vamos a llevárnosla para acá. Entonces vamos a terminar esto. Esto va a ser igual a 16 por este 2 lo voy a sacar de una vez. Voy a sacarlo de la integral para que en la integral solo me quede que el seno al cuadrado es 1 menos coseno de 2 teta de teta. El 16 se va con el 2, entonces me va a quedar 8. 8 que multiplica a la integral de 1 es teta. La integral de 1 es teta. Y la integral de coseno de 2 teta, como yo les expliqué la vez pasada, la integral del coseno es el seno. Y el numerito que está aquí lo voy a poner abajo. Seno de 2 teta sobre 2. Cerramos y acá ponemos más c. Y vamos a dejarla. Mentira, sacamos la distributiva. Esto va a ser igual a 8 teta más 8 dividido 2 es 4, seno de 2 teta más c.
Listo. Aquí terminamos como tal casi todo el ejercicio. Hicimos la sustitución. O sea, ya realizamos la integral. ¿Qué nos queda faltando por hacer? Volver a la variable original. Porque es que el ejercicio estaba en términos de x, pero llegué a una respuesta en términos de teta y en términos de seno de 2 teta. Pues, o sea, la respuesta está rarita y está en términos de teta. Entonces tenemos que volver a nuestra variable original. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Paso número 5, volver. Vamos a volver a la variable original. En sustitución trigonométrica, volver a la variable original no es tan fácil, porque tenemos seno y coseno involucrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto se hace realizando el triángulo. Siempre, siempre, siempre una sustitución trigonométrica termina con un dibujito de un triángulo rectángulo para saber qué sustitución hago. Triángulo rectángulo. Siempre, siempre, siempre. Siempre hay que hacer el triángulo rectángulo en estos casos. Eh, Voy a simplificar esto un poco, porque por comodidad voy a escribir aquí 8 teta más 4 y por comodidad voy a aplicar una identidad trigonométrica, porque el seno de 2 teta es, bueno, el seno de 2 teta es 2 seno de teta coseno de teta. El seno de 2 teta es igual a esto. Entonces lo voy a enmarcar por aquí. Voy a subir esto. Voy a borrar esto más bien. Entonces cuando reemplacemos eso me va a quedar 4 por 2, que es 8, ¿cierto? Voy a reemplazar esto aquí. 4 por 2, que es 8. Pongámoslo directamente. 8 seno de teta coseno de teta más c. Listo, ahora sí. Vamos a hacer entonces el triángulo rectángulo. ¿Cómo se hace ese triángulo rectángulo? Nosotros teníamos esta sustitución. Voy a poner acá la integral abajo, la integral original, y voy a poner la sustitución que hicimos. No, pongámosla aquí. De hecho, ni siquiera necesito la integral, pero igual la voy a poner ahí, pues. ¿Cómo dibujo el triángulo? Entonces vamos a escribir aquí cómo lo hago. Que acá muchos se suelen enredar porque no manejan bien la trigonometría. Para yo hacerlo va a ser un proceso muy, 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 muy simple. Si a mí me lo explican bien, las cosas se hacen mucho más simples. Vamos a despejar el seno, es decir, vamos a pasar el 4 a dividir. O sea, me va a quedar así. Seno de teta. Vamos a enmarcar esto porque en realidad pues no lo necesitamos. Seno de teta va a ser igual a x dividido 4.
Entonces, ¿por qué realicé esto? Porque yo conozco que el seno de teta es lo mismo que cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo mismo si tuviera tangente o si tuviera secante. Despejo el numerito y vean que ahí me queda claramente cuál va a ser mi cateto opuesto y cuál va a ser mi hipotenusa. Es decir, vamos a dibujar el triángulo. Bueno, va a tocar así a la antigua. Voy a dibujar entonces mi triángulo. Este va a ser mi ángulo teta. Este va a ser mi ángulo teta. Y entonces me están diciendo, vea, el cateto opuesto, o sea, este, va a ser X y su hipotenusa va a ser 4. Entonces, ¿cuál va a ser este lado de aquí? El adyacente. Por teorema de Pitágoras, este sí o sí tiene que ser raíz de 16 menos X al cuadrado. Pues todos saben teorema de Pitágoras, ¿cierto? En geometría, pues sí, pues en geometría nos toca hasta explicar esto, que yo creo que esto es como de segundo, tercero, no me acuerdo. Pero bueno, pues estoy exagerando. Muy pronto. Bueno, el caso es de que entonces nos queda esto. Y la integral, un truquito es que uno chequea de que acá haya como en el ejercicio lo que yo sustituí, es decir, donde está esa raíz, pues vean de que sí coincide, ¿cierto? De que sí está ahí presente. Ese es el truquito. El caso es de que otra vez, para hacer el triángulo, simplemente yo cojo mi sustitución y espejo seno o espejo tangente o espejo secante, lo que sea que tenga ahí. Y entonces esto me va a decir cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser la hipotenusa. Ya terminamos. Nosotros teníamos que sustituir esta integral de aquí. Teníamos que sustituir esta integral de aquí. Entonces, vamos a escribir haciendo la sustitución, la sustitución nos queda. ¿Qué va a ser teta? Resulta que yo acá puedo decir, con teta puedo hacer lo que yo quiera. Yo creo que es más fácil coger el seno, ¿cierto? Vean que el seno me involucra el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces puedo despejar teta. Teta va a ser igual a seno inverso de X sobre 4. Que si la puedo hacer con coseno, sí. Que si la puedo hacer con tangente inversa, sí. Pero pues uno es inteligente. Yo no quiero esta cosa tan fea en la respuesta. Pues obviamente, yo cojo la más fácil, que es el seno, y listo. Ya tenemos la primerita. Nos falta conseguir la del seno y la del coseno. Bueno, pues la del seno de hecho ya la tenemos, ¿no? Seno de teta, ese sí no es lo que yo quiera, ese sí me están diciendo explícitamente. Deme seno de teta, que va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y me están diciendo coseno de teta, que va a ser cateto adyacente, esta va a ser la del seno, y la del coseno va a ser coseno de teta. Cateto adyacente, raíz de 16 menos x medios
sobre la hipotenusa, que es 4. Listo. Sobre la hipotenusa, que es 4. Y ya reemplazamos. Entonces, finalmente, nos va a quedar, nos va a quedar, no, pues hacemos el reemplazo. La respuesta va a ser 8 que multiplica a teta, o sea, 8 por seno inverso de teta, perdón, seno inverso de x sobre 4, más 8 que multiplica a seno de teta, o sea, este de aquí, seno de teta es x sobre 4, que multiplica a coseno de teta, pero coseno de teta es raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4 y más c. Y este pongámoslo también en paréntesis. Y listo, terminamos. Yo sé que el proceso es largo, toca hacer mucha álgebra, saber identidades trigonométricas, sacar factores comunes, identidades, hay que saber muchas cosas para hacer este método. Pero si uno sabe hacer todo, si uno sabe matemáticas básicas, el concepto de esto es muy fácil. Se hace muy simple, es hacer una sustitución y ya dejarme guiar. Pronto lo más difícil es, no, es que eso no es difícil, aprenderse esta tablita no es difícil. Lo más en lo que uno se podría enredar es sacando este triángulo. Pues por experiencia es lo que yo les diría. Pero si ustedes manejan bien matemáticas básicas, acá no va a haber problema. La cosa es esa, si ustedes sienten vacíos en matemáticas básicas, les cuesta despejar la X o algo así, o las identidades trigonométricas, yo ya les pasé una tabla de identidades trigonométricas fundamentales. Yo ya les pasé también un video de límites, pues una lista de videos de límites. Y ya las otras cosas, pues aún están a tiempo de solucionarlas. Aún estamos a 15 días del parcial. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Y ya con ese, ya este método ya queda, pues, ya queda clarísimo. Ejemplo número 2 de sustitución trigonométrica. Eh, va a ser este de aquí. Vamos a realizar la integral de x sobre x al cuadrado por raíz de 4 más x2. Listo. Entonces, yo veo este, perdón, yo veo este ejercicio y sustitución no es, partes tampoco. No hay trigonométricas como para hacer integrales trigonométricas. Y acá se ve la forma clarísima de una sustitución trigonométrica, que esta va a ser la número 2. Vamos a sacarle foto a esta tabla. Vamos a sacarle foto a esta tabla porque acá se ve claramente qué es lo que tengo que hacer. Acá me están, sí, acá con esto yo ya sé que estamos hablando de la sustitución número 2. Esta de aquí, sí o sí, tiene que ser esta. Entonces vamos a realizar eso.
Paso uno, hago la sustitución. Esa sustitución va a ser entonces x igual a, si acá hay un 4, entonces va a ser un 2, ¿cierto? A cuadrado a 2 veces tangente de teta. Y de x va a ser 2 veces, la derivada de la tangente va a ser secante al cuadrado de teta por de teta. O sea, ya, bueno, yo creo que si uno no sabe derivar llegando a integral, lo cual no debería pasar, pero todos sabemos que con el método actual puede pasar mucho, porque en mi época, pues integral y pues todas las materias eran tres parciales difíciles, no eran como ahora que son 5 o 6 puntos, sino que eran 13, 15 puntos, pues le evaluaban a uno todo, y si uno de verdad no sabía, no podía pasar las materias. En cambio ahora sí es como muy fácil llegar a integral sin derivar, pasar a varias sin saber integrar. Es muy triste, pero pasa. Pero si uno no sabe derivar, yo creo que uno de tanto ver esto, ya se las va aprendiendo. Derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Nos va a quedar la integral de dx se va a volver 2 veces secante al cuadrado de teta. Y abajo nos va a quedar, ¿qué nos va a quedar? Nos queda x al cuadrado. X al cuadrado va a ser elevar x al cuadrado. 2 al cuadrado por tangente al cuadrado de teta. Y esto va a multiplicar a la raíz de, esta raíz va a ser 4 más x al cuadrado otra vez, 4 tangente, 4 tangente al cuadrado de teta. Tangente al cuadrado de teta. Listo. Hasta ahí solo hicimos la sustitución, pusimos la x, pusimos dx. Paso 2. Vean que el ejercicio le pide a uno a gritos, hey, organice esa raíz para que le quede algo fácil. Entonces a ese le llamamos sacar factor común y simplificar. Entonces vamos a sacar factor común ese 4, entonces nos va a quedar la integral de 2 veces secante al cuadrado de teta por d teta dividido 4 por tangente al cuadrado de teta. Y sacando ese 4, sacando el factor común de ese 4, pues saco factor común 4, ¿cierto? Y la raíz de 4 es 2. Voy a ponerlo con otro color. Y esto va a multiplicar a la raíz de 1 más tangente al cuadrado de teta. Listo. Llegados a este punto, vamos a pasar al paso 3. Pues que si ustedes me preguntan hacia quemarropa como la lista de pasos, yo les diría, pues yo no me la hace así tan de memoria, porque las cosas no hay que aprenderlas de memoria, sino que hay que aprender a
a pensar, a interpretar. Yo viendo este ejercicio, yo apenas vi esto, ya ahí sí de una mi cerebro dice, hey, haga el paso 3 que, perdón, pues obvio el 3 me dice, hey, eso es una identidad fundamental. La idea es que ustedes vean estas cosas y van a digan, uy, ahí está la identidad fundamental. Porque pues así mecánicamente no se aprende matemáticas. Pero sí se puede aprender una serie de pasos que hay que aprender a ser muy ordenado. Paso número 3, vamos a hacer la identidad fundamental. Identidad fundamental. ¿Qué va a hacer? Que uno más, bueno, más bien voy a escribirlo así. Secante el cuadrado de teta es igual a uno más tangente al cuadrado de teta. De las tres identidades pitagóricas. Entonces esto va a quedar la integral de 2 veces secante de teta por de teta sobre 4 por 2. Bueno, no tengo que hacer eso. De hecho, olvidé la parte de simplificar, ¿cierto? Este se me va a ir con este y me va a quedar 4. No, perdón, el 2 se fue. Me va a quedar 4 por tangente al cuadrado de teta. Y entonces, esta cosa de aquí se me va a volver secante al cuadrado. Vamos a ponerlo ahí. Secante al cuadrado que se va a cancelar con esta raíz. Me va a quedar, bueno, arriba me tragué un 2. Abajo me queda secante de teta. No, pues ya secante de teta, ¿cierto? Esta cosa va a ser secante al cuadrado que se me va a ir con la raíz. Me queda secante de teta. Entonces este se me va con este. Me va a quedar la integral de secante de teta sobre 4 tangente al cuadrado de teta. Bueno, no sé qué me trae un paso, ¿cierto? Combiné los dos primeros, sustitución y reemplazamos, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que uno saber hacia dónde va. ¿Qué nos queda aquí? Simplificar un poquito, organizar un poquito esto, porque hasta acá, pues esto no lo hace nadie. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque esta integral claramente aún falta por simplificar. Eh, yo sé que es secante de teta y yo sé que es tangente de teta. No sé si recuerdan que yo les dije la clase pasada, aunque pues, pues estoy hablando solo, pero igual, imagino que están viendo el video, o pues me están escuchando. Eh, en la clase pasada les había dicho lo siguiente, cuando uno se embala, no mentiras, eso sí lo dije hace varias semanas y varias veces. Cuando uno se embala, escribir todo, escribir todo en términos de seno y coseno. Porque eso está ahí, no lo sabemos operar, lo que está ahí. Pero sí sabemos, o sí sabemos operar eso. A ver, yo pienso un truquito. Tangente arriba, tangente abajo. No, 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 no. No está muy fea. Pero cuando uno se embala, entonces escribamos todo en términos de seno y coseno y algo pasará. Entonces vamos a hacer esto igual a la integral de
Vamos a sacar ese 4 de ahí. Nos va a quedar, la secante es 1 sobre coseno. Secante es 1 sobre coseno de teta. Y tangente al cuadrado es seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Pues tangente es seno sobre coseno. Quedarme. Tangente de seno sobre coseno, ¿cierto? Entonces me va a quedar algo así. Pongámoslo con azul. Por de teta. Y ya acá simplifiquemos un poquito. Este coseno se me va a ir con este coseno y aplicamos ley de la oreja. Esto me va a quedar un cuarto de la integral de, por ley de la oreja esto sube, aquí me queda seno al cuadrado de teta por de teta. Listo. Acá ocurre algo que va a ocurrir muchas veces cuando ustedes hagan esto, y es una sustitución, un ejemplo que digamos pues no alcanzamos a abarcar en la clase de sustitución, pero que van a ver demasiado. Y es que van que en este caso uno ve esto y hay una sustitución muy, muy, muy cantada. C a Z igual a seno de teta, donde entonces dz va a ser igual a la derivada que es coseno de teta de teta. Entonces me va a quedar un cuarto por la integral de z, perdón, no, z va abajo, 1 sobre z al cuadrado, y todo este pedacito de aquí va a ser mi de z. Y esta integral sí es más fácil de resolver. Esta integral va a ser igual a un cuarto de integral de z a la menos 2 de z, que es igual a un cuarto de z a la menos 2 me va a quedar menos 1 sobre z, ustedes mismos lo verifican, más c. Es decir, esto va a ser igual a menos un cuarto de, bueno, menos un cuarto y acabamos de decir que era z, ¿cierto? Menos un 1 sobre 4. Volvemos a la variable original, como ya sabemos hacer. Z es seno de teta más c. ¿Cierto? La z era esta de aquí. Bueno, llegados a este punto, entonces, solo nos queda hacer el triángulo porque nosotros no podemos dar la respuesta en términos de teta, tenemos que darla en términos de x, que es nuestra variable original. Entonces vamos a hacer el triángulo. Paso número 4. Volver a la variable original. Es decir, vamos a hacer, ¿cómo es que es? Ah, bueno, vamos a hacer un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Entonces, voy a tomar, a ver, hasta aquí llegamos sobre el papel a la respuesta. Entonces voy a ir a buscar la sustitución que hicimos, que es esta. Otra vez lo mismo. Esta fue nuestra sustitución.
Entonces, yo les dije que lo que hacemos para saber cómo hacer el triángulo es despejar la función trigonométrica. Entonces, voy a pasar este 2 a dividir y me va a quedar que la tangente de teta es igual a x sobre 2 y esto es igual a eh, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, ya tenemos nuestro triángulo, ¿cierto? Nos va a quedar, nos va a quedar el triángulo así. A ver, obviamente, pues sé que a alguien le surgirá la duda. Obviamente puedo hacer el triángulo así, o puedo hacerlo para este lado. Pues háganlo como quieran, siempre y cuando sepan qué están haciendo. Este va a ser teta, y entonces, cateto opuesto va a ser la x. Cateto adyacente va a ser el 2. ¿Y cuál va a ser la hipotenusa? La hipotenusa va a ser por Pitágoras x al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea 4. Y teníamos que llegar a esto de aquí, a seno. Teníamos que llegar a seno. Entonces veamos que seno de teta es cateto opuesto sobre la hipotenusa, x al cuadrado sobre 4. Entonces vamos a hacer este reemplazo. El reemplazo me va a quedar que la respuesta va a ser igual a menos un cuarto que multiplica a. Entonces, como seno está en el denominador, intercambiamos el numerador con el denominador, ¿cierto? Propiedades de fraccionarios. Me va a quedar raíz de x al cuadrado más 4 arriba y abajo me va a quedar x y más c. Vean cómo fue de fácil. Cuando a uno le explican las cosas bien, pues todo entra más fácil. Entonces, simplemente es despejar la variable, pues la función trigonométrica. Ya eso me canta cuál es el opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Y como me pedían el seno, pues cateto opuesto, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esta entonces va a ser la respuesta. De esto hay 80.000 tipos de ejercicios. La idea es que revisen el taller y pues eso es lo que vamos a hacer de hecho, ¿cierto? En la clase del viernes de las 7 de la mañana. Entonces, bueno, esto es todo. Espero que les haya servido mucho y que me hayan comprendido todo. Lamento que haya tenido que ser así y no me puedan hacer preguntas, pero pues me pueden escribir pues por WhatsApp pues, o escribir al grupo. Entonces les deseo, pues no, no sé a qué horas estarán viendo esto. Les deseo un feliz día a todos. Chao.